tardes audiencia, bienvenidos a esta feria. Hoy me embarga la alegría presentar en este día a Iván Santamaría para conversar de poesía. Iván, es un honor tenerte como invitado en esta primera feria virtual. Sin más preámbulos, la presentación del profesor Iván de los Milagros Santamaría Saavedra. Ante ustedes me presento al compás de mi guitarra, con mi verso que se agarra del más noble sentimiento. Mi voz viajará en el viento entonando melodía, Dios quiera con alegría de su humilde servidor. Me presento con fervor, soy Iván Santamaría. Bueno, agradeciendo por la invitación al Colegio San Agustín por permitirme expresar aquí en la primera feria virtual Toma y Lee. Y bueno, gracias por la invitación, estimada profesora Mónica. Tiene una trayectoria artístico-cultural en el departamento de Lambayeque, pero no solo aquí, sino también a nivel nacional, y por qué no decirlo, en muchos de los países del extranjero. Iván, cuéntenos más acerca de esta trayectoria. Bueno, yo la verdad le agradezco mucho a todo nuestro folclore peruano, tanto en la música, en la danza y en la poesía, porque de alguna manera yo hago las tres áreas, ¿no? Mediante las tres áreas me ha permitido conocer al menos las principales capitales de Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, en el 2008 estuve en un dicté un taller en Santiago de Chile, el 2013 en Cali, Colombia, estaba también en Buenos Aires, Argentina, Guayaquil, en fin. Mediante el arte yo he podido, y ni hablar por mi país, el Perú, también el Cusco, por ejemplo, que para muchos de nosotros es muy difícil y un sueño conocer. Bueno, gracias al folclore me ha permitido conocer todos esos lugares en la trayectoria que he venido desarrollando desde más o menos el año 89, cuando empecé integrando una agrupación de danzas. Y también al mismo tiempo, más o menos en los años 90, empecé a conocer la décima y comencé a cultivarla también a la par que desarrollaba la música y la danza, ¿no? Y yo le agradezco mucho al folclore, y más que nada porque el haber participado en eventos internacionales me he convencido más de la riqueza de nuestro folclore, porque es respetado de alguna manera, ¿no? Nos han visto, como se dice en los otros países, cuando hemos participado en festivales, con recelos, si se puede decir así, por la riqueza que tenemos, tan variada, tan diversa, tan colorida y tan llena de buena calidad, ¿no? Entonces yo lo podría resumir así. Más o menos vengo desarrollando la actividad desde 1989. En 1995 fundo mi agrupación, Grupo de Arte Herencias, una agrupación que hace música y danzas afroperuanas. Y desde ahí vengo trabajando indesmayablemente, también desarrollándome como docente en diferentes instituciones y centros educativos. Y bueno, me siento muy agradecido, muy contento por todo ese trabajo que he venido realizando, y más bien al contrario, gracias por esta invitación que me permite de alguna manera mostrarme y hacer conocer el trabajo que vengo realizando para toda la colectividad, en este caso para el evento que se está realizando en la primera feria virtual del libro Toma y Lee. La poesía se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, de las emociones y también de las reflexiones. Ellos pueden expresar la belleza, el amor, la vida o la muerte. El tema que desarrollaremos el día de hoy es la poesía tradicional. ¿Qué nos puedes decir acerca de la poesía tradicional? La poesía tradicional, como su propio nombre lo dice, pues deviene, y esto llega con la llegada de los españoles, cuando llegaron a las Américas o a las Indias, y la forma de catequizar a los indígenas pues fue
Una de las formas fue mediante la poesía. Por ejemplo, si nosotros hablamos de bendita sea tu pureza y eternamente lo sea que todo un Dios se recree en tan graciosa belleza, esa oración que nos enseñaron nuestros abuelos, pues es una décima, por ejemplo, ¿no? Y esa era la forma como catequizaban aquí en ahora América, ¿no? Y bueno, la poesía tradicional, como dije, lo traen los españoles y deviene de alguna manera con la época de oro de la literatura universal de nuestra habla hispana, ¿no? Entonces, como grandes referentes, pues ni hablar de Miguel de Cervantes Saavedra, Calderón de la Barca, en fin, Vicente Martínez de Pinel, que quien determina una fórmula de rima para la décima, ¿no? Y que fue también, se dice que fue un gran músico y que también improvisaba, participaban, dice que en esas épocas, por ejemplo, se realizaban concursos de contrapunto, de versadores, y en ese tiempo inclusive, por ejemplo, no existía el lapicero, en realidad existía la pluma y con un tintero, entonces por lo tanto era incómodo que un poeta tenga un tintero a la mano y una pluma para escribir, ¿no? O sea, todos los componían del momento que se les daba en forma y se transmitía en forma oral. Por eso que también llega a nuestras tierras en forma oral y se transmite en forma oral, a tal punto que muchos de los cultores, especialmente de la poesía, como se dice tradicional, que abarca el soneto, el romance, la cuarteta, la redondilla, la copla, y dentro de esas también está la décima, muchos de los cultores no sabían ni siquiera leer ni escribir. Entonces, pero he ahí el ingenio, ¿no? de poder crear con versos con mucha profundidad. Entonces, dentro de lo que es la poesía tradicional, como lo dije, están todos esos géneros que de alguna manera marcan las pautas para la composición poética hasta estos tiempos, ¿no? Nuestro invitado cultiva la décima, creando, declamando, sumamente enamorado de esta composición poética y tratando de que en nuestro país no se pierda esta manifestación cultural. Iván, ¿nos explicas ahora qué es la décima? La décima, como su propio nombre lo dice, es una estrofa de 10 versos, ¿no? Una estrofa de 10 versos cuya rima es, por ejemplo, y que esta, como dije anteriormente, la determina Vicente Martínez de Pinel. Hay diferentes tipos de rima, pero la más difundida y la que ha quedado, como se puede decir, así como una plantilla ya estándar en toda Latinoamérica, es la que rima el primero con el cuarto y el quinto. Otra rima sería el segundo con el tercero, séptimo, octavo, sexto, séptimo y décimo, y octavo y noveno. Esa es la famosa décima espinela. Es un tipo de rima que propone Vicente Martínez de Pinel cuando publica su libro Diversas Rimas, y que después todos los poetas la toman como determinante. Es una de las estrofas más divulgadas y populares de toda Latinoamérica, y a tal punto que prácticamente se dice que es el único hecho común folclórico que nos une a toda Latinoamérica. La décima es una estrofa muy hermosa, que muchos creían también desaparecida, pero que ahora más que nada está más vigente que nunca, ¿no? Hemos encontrado muchos poetas que están trabajando indesmayablemente y especialmente difundiendo para los niños, y esto es, por eso yo agradezco aquí a la invitación del evento, agradezco a las profesoras del San Agustín por esa iniciativa de motivar a los niños a crear esta hermosa forma estrófica. Como lo vuelvo a repetir de repente para que hacerles recordar, son estrofas de 10 versos y que se dan en diferentes formas. Puede ser libre, puede ser de pie forzado, puede ser de décimas enlazadas, que eso ya después, más adelante, nos encargaremos de explicar. Esta décima la compuse para mi hijo porque se llama Rafael el Pequeño Pescador, ¿no? Cuando él tenía 5 años. Dice así.
5 hermanos, se llamaba Rafael. No hay inquieto como él, de ojos vivos y livianos. Dicen que un día temprano decide dejar su sueño para salir con empeño y echar sus redes al mar, mas no le dieron lugar. Rafael era muy pequeño, sus hermanos le dijeron: ve a dormir, pequeño Rafa, tú te quedas en la casa. Y sin él todos partieron, llorando al ver que se fueron, triste quedó en su dolor, pero pensando mejor, Rafa se dijo en su mente: solo seré suficiente, un pequeño pescador. Y así las horas pasaron, sus hermanos en la mar no lograban ni pescar, pues los peces se ahuyentaron. ¿Qué pasó?, se preguntaron. El agua está muy serena, mientras cerca de la arena, a unos metros mar adentro, nuestro pequeño era el centro que observaba la sirena. Al regresar sus hermanos, luego logran divisar que Rafa, estando en el mar, jugueteaba con sus manos, mientras que tocando un piano, bajo un solo resplandor, la sirena en lo mejor con los peces le cantaban y alegremente danzaban, bailando a su alrededor, bailando a su alrededor, bailando a su alrededor, bailando a su alrededor. Por favor, ¿nos podrías ilustrar qué género es la décima y qué forma estrófica presenta? Y la décima, como una hermosa composición poética, está comprometida no solamente con la historia, sino también con nuestras tradiciones, con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de pensar, porque tenemos décimas de todos los estilos, ¿no? Esto podría ser calificado como una especie de décima que es parte de la historia. Entonces, una vez más, pues la décima se demuestra de que no solamente es como muchos erróneamente por ahí piensan que tienen el concepto del decimista, que su poesía solamente sirve para hacer reír a la gente o de repente solamente para hablar de la tradición. No, hay décimas poéticas, por ejemplo, al amor, hay de protesta, hay religiosas, en fin, ¿no? De toda temática. Y lo hermoso de la décima también es que la entiende hasta un niño de 6, 7 años, entiende una décima, ¿no? Por su lenguaje muy sencillo y por el hecho de ser popular, ¿no? Pero también cabe resaltar de que la décima tiene sus cultores de gran nivel, de una temática muy elevada, por ejemplo, como Emiliano Niño Pastor. Si escuchamos a Emiliano Niño Pastor, que dice: la poesía es aroma que como el opio envenena, la vida de encanto llena si en poca dosis se toma, mas la inocente paloma que baja al cauce a beber, si no sabe contener la embriaguez que le domina, puede encontrar una espina donde buscaba un placer. Imagínense esa estrofa, ¿no? Esa temática poética tan elevada. Entonces, y es una décima.
Entonces no podemos, algunos de repente jóvenes poetas, al decimista lo ven como uno, como pasado de moda, de que solamente es tradicional, que lo limita, que es antigua. No, esta estrofa, por ejemplo, que acabo de nombrar, encierra gran profundidad poética, ¿no? Entonces, la décima está en todo. Por ejemplo, no sé si hemos escuchado, hay una salsa muy antigua que dice: no hay cama para tanta gente. En la vida yo he pensado, a la casa de David, no hay cama para tanta gente, afuera, a la calle. Esa salsa son décimas, por ejemplo, ¿no? Son décimas. Y son de pie forzado, de punto fijo. ¿Qué quiere decir? Que todas las estrofas terminan, no hay cama para tanta gente. Escuchen esa salsa y van a ver que todas las estrofas terminan, no hay cama para tanta gente. Otra décima que compuso o que interpretó Oscar de León con su hijo: hijo, te tengo que hablar, educándote soñé. Son décimas, por ejemplo. Entonces, está de más, ya no necesitamos justificar los decimistas, que la décima está en todo y se presta para musicalizarla de diferentes maneras. Ese es uno de los grandes ejemplos que me gusta siempre mostrar. Por ejemplo, lo hemos utilizado en la oración, como dije anteriormente: bendita sea tu pureza. No sabíamos que era una décima, no sabían que estas salsas que he nombrado también son décimas, para nombrar algunos ejemplos nada más, ¿no? Eso es la décima en nuestra vida, ¿no? Estimada profesora. Muy buena la ilustración que nos haces acerca de la forma estrófica de la décima. Pero te pregunto, ¿existen otras formas estróficas? Sí, hay muchas que en nuestro país especialmente se han desarrollado, por ejemplo, como el amor fino, la cumanana, ¿no? Y que también ha devenido con el triste, pero más que todo el triste es una canción. El amor fino es un contrapunto también de poetas, y que son generalmente estrofas que pueden ser coplas, cuartetas o redondías. Esto me refiero al tipo de rima, ¿no? Y que se cantaba en Lima Centro, especialmente en Lima. Yo voy a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, de amor fino, ¿no? Y se realizaba entre dos contrincantes, ¿no? Pero en este caso voy a unas estrofas sueltas, se puede decir. La primera vez que en esta noche yo canto, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por ser la primera vez que en esta noche yo canto. Hacia el fin, con mis versos que atesora, yo saludo a las profesoras del Colegio San Agustín. Con mis versos hasta el fin, saludo a las profesoras. Esto era, por ejemplo, un ejemplo de lo que era el amor fino, pero se realizaba entre dos contrincantes, donde una estrofa, y así, esos contrapuntos que demoraban según 1 hora, 2 horas en reuniones familiares. Lamentablemente se ha perdido, pero estamos en eso de tratar de ir recuperándolo, por eso mi interés en difundirla de esta manera. Aquí todos estamos contentos, pero háblanos, ¿qué es el triste? Ajá, sí. El triste es un género lambayeque. Hay que resaltar de que ha aportado mucho al cancionero nacional. ¿De qué manera? Por ejemplo, aquí se difunde la hazaña, por ejemplo, que es un género musical, ¿no? Como el vals, como el tondero, como la marinera, el golpe tierra o baile tierra. Y también de esos, el norte, y específicamente en todo el norte, hay que también hablar, claro, entre Piura y Lambayeque, o en Piura y Lambayeque se desarrolla el triste, esa famosa composición poética que hizo en triste Arturo Chup
Isacco, que es la famosa chongoyapana, ¿no? Dice así, por ejemplo. Hace algún tiempo que te enamoro, chongoyapana, pero mi llanto ni mi suspiro tu pecho ablanda. Como las piedras del Racarrumi es dura tu alma para este pobre que te ha venido siguiendo ingrata. Bueno, lo corto porque en realidad son 4 o 5 estrofas de Arturo Chuquisaco y que generalmente se remata con un triste. Y la forma, a diferencia del Yarabí, por ejemplo, es que la temática el andino es que si no me quieres, yo me mato. Pero en esta parte de la chongoyapana, el norteño, si no me quieres, me busco otra. Esa es la filosofía, ¿no? Por eso que al último termina diciendo, bueno, si no me quieres, me buscaré otra. Este es el famoso triste, que de alguna manera ya también lamentablemente está desapareciendo, ¿no? Hay poca producción, ojalá que sigamos difundiéndolo. Por eso agradezco a ustedes por de alguna manera permitir que se conozcan estos géneros que casi ya están olvidados. Nosotros acá, profesor, en 5º y 6º grado, en el área de comunicación, estudian las coplas, las décimas, que tú también nos has proporcionado de tu autoría, y también la cumanana. Háblanos acerca de la cumanana. La cumanana tiene también la misma tonada, si se puede decir así, del triste, ¿no? Pero también es de contrapunto, así como lo expliqué sobre el amor fino. Y también otro tipo de contrapunto que también se da es en Cajamarca, que es las famosas coplas cajamarquinas, que también son de contrapunto, generalmente de hombre y mujer o en fin, ¿no? Entonces la cumanana también es una tonada tristona, pero que también se desarrolla en competencia, ¿no? Voy a mostrar, por ejemplo, una recopilación que hizo el profesor César Sevilla con Pepe Maeda también sobre dos estrofas de cumanana que dicen así. Me dices que eres cantor y que cantas a lo divino. Ahora quiero que me digas cuántos pelos tiene un pollino. Ahí a lo que el contrincante le responde, ¿no? La pregunta que me has hecho a mí me tiene sin cuidado. Los pelos que tiene el pollino son los que Dios le ha dado. Ahí tenemos un ejemplo de cumanana, el contrapunto, y miren el ingenio con que responde, porque si a mí me hubieran hecho esa pregunta, yo ponerme a contar es imposible los pelos del pollino, pero mira cómo resuelve y se sale del apuro de ese ingenio poético que tienen, ¿no? Ese es también un ejemplo de contrapunto, que es la famosa cumanana. Estamos deleitados de conocer un poco más acerca de la décima, pero ¿nos podrías explicar cuál es la temática, qué estilos y qué tipos de décimas existen? Ya, en cuanto a temática existen dos géneros, si se puede decir, ¿no? Dos variantes, que son a lo humano y a lo divino. A lo humano implica todo lo que son amorosas, sociales, de protesta, humorísticas,
picarescas, tradicionales. Y a lo divino, por ejemplo, son todo lo que tenga que ver con los pasajes bíblicos, con los santos. Por ejemplo, bendita sea tu pureza, sería una décima a lo divino, por ejemplo, ¿no? Y una décima amorosa a lo humano. Generalmente se divide en eso. En cuanto a tipo de décimas, tenemos las famosas décimas libres, que son de 2 estrofas, o una estrofa, 2 estrofas, 3, 4, hasta de 10, 15 estrofas. Hay compositores que han hecho así. También tenemos la décima de pie forzado, de punto fijo, que quiere decir que todas terminan, como lo nombré anteriormente, con un solo verso. Por ejemplo, como dije, no hay cama para tanta gente, todas las estrofas terminan con ese verso: no hay cama para tanta gente, no hay cama para tanta gente. Eso quiere decir, es una décima de pie forzado, de punto fijo. También hay las famosas décimas de pie forzado, la de 44 versos, que quiere decir que van antecedidas con una estrofa, que puede ser una copla, cuarteto o redondilla. Y como ejemplo, por ejemplo, perdón, la redundancia, podría poner a Nicomé de Santa Cruz cuando él dice: a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Esa es se puede decir la glosa o el pie. Esto quiere decir que el compositor, su primera décima tiene que terminar: a cocachos aprendí. Su segunda décima: mi labor de colegial. La tercera: en el colegio fiscal y del barrio donde nací. Las 4 estrofas, los 4 versos iniciales son los pies, de los cuales al compositor lo obliga, si se puede decir así, a terminar con esos versos. Entonces esa sería una décima de pie forzado. Las décimas enlazadas es, por ejemplo, cuando termina el último verso, el 10º verso le da pie para que termine, para que empiece la siguiente estrofa. Por ejemplo, si yo termino a cocachos aprendí, la otra estrofa también tendría que empezarla: a cocachos aprendí. Y claro, eso me determina la rima ya, porque ya tendría que cumplir con la regla de la rima, ¿no? Después hay décimas de cabo roto. Quiere decir que las palabras se entrecortan quedando todas en agudo, ¿no? Y también las esdrújulas, en fin, hay mucha variedad de décimas. Ahora hay compositores que han hecho décimas cruzadas, décimas redobladas también, que invierten el primer verso lo invierten con el segundo, ¿no? Dicen al contrario, ¿no? Por ejemplo, ante ustedes me presento, muy contento estoy aquí estoy pero contento, para mí todo es sentimiento, sentimiento ven a mí, mi verso no quiebra así mi verso no quiebra, consagro mi voz que alegra, solo así mi voz consagro, soy Iván de los Milagros, Santa María Saavedra. Por ejemplo, esa sería una décima redoblada, porque invierto los versos, no al final lo pongo al primero, así. Esa sería más o menos, en forma general, alguna de las variantes de décimas, que hay tipo de décimas. Un ejemplo de décima espenela es la ya muy famosa La vida es sueño de Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Tú como decimista, Iván, ¿cuál es tu mayor sueño? La verdad, yo pienso que los que ya hemos trajinado, tenemos un trabajo logrado durante muchos años, es muy bueno, pero también creo que el compromiso es a quién dejamos el legado. Por eso es que mi preocupación constante es tratar de que los jóvenes, los niños, sigan esta tradición, ¿no? En la cual nosotros estamos abarcados e ilusionados. No sé, nosotros como Grupo de Arte Herencias, el grupo que dirijo desde 1995, hemos hecho muchos festivales internacionales de la décima, ¿no? Con el objetivo de que el sueño sería convertir, en este caso, a la ciudad de Chiclayo o el departamento de Lambayeque, a las cuales hago el llamado, y gracias por la invitación, porque es parte también, creo, de un mismo sueño, el tratar de convertir a nuestro departamento como una ciudad poética, ¿no? Donde lleguemos a albergar a poetas de todo el mundo, y donde vayamos, encontremos un niño que declame al mínimo una décima, ¿no? Qué bonito sería en cualquier colegio donde vayamos un niño que se sepa una décima. Entonces ahí estaremos de alguna manera convirtiendo en una ciudad poética, y especialmente la décima. Eso es un sueño, como usted lo dijo, profesora, es un sueño, y los sueños son, pero algún día ojalá que se hagan realidad.
Estamos llegando a esta parte final. Ha sido un gusto realmente tener, un lujo diría yo, tener como invitado en esta primera feria virtual Toma y Lee. ¿Cuáles serían tus palabras finales, profesor Iván? Primero, uno felicitar a los organizadores del evento que de alguna manera también ayudan en algo a que nuestra niñez y juventud se acerque un poco a las letras, ya que es un poco difícil. Ahora, por ejemplo, los jóvenes de ahora la tecnología los tiene totalmente absorbidos, los mensajes de texto son simplemente puros emoticones, entonces ya se ahorran las palabras, la escritura, y eso lamentablemente se está perdiendo, ¿no? Ya es muy raro, creo que, a ver, no sé, pasamos, creo que, y esto no exagero, que de repente pasamos una semana sin tomar un lapicero, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pediría es que de alguna manera hagamos todo lo posible porque nuestra niñez y juventud, adolescencia, lean. Y yo he intentado leer un libro virtual, pero no es lo mismo que palparlo, no es lo mismo que ir de hoja en hoja. O sea, yo la verdad no, hasta ahorita tengo buenos libros virtuales que voy a tener que mandarlos a imprimir porque no, he intentado leerlos así en la computadora y no me gusta, no es lo mismo que tenerlo en físico. Entonces, eso es lo bueno, lo que pediría es que a todos los docentes se comprometan y de alguna manera sean perseverantes en tratar de que leamos más, porque creo que la lectura nos abre muchas fronteras, nos hace ver la vida de otra manera, nos aleja de la frivolidad, nos aleja de tantas cosas que nos están poco a poco mecanizando, ¿no? Haciendo insensibles. La literatura nos hace ver de otra manera la vida. A eso invocaría mis últimas palabras. Nuestros alumnos del Colegio San Agustín también cultivan la décima y lo podremos observar en las declamaciones de nuestros alumnos. Deleítense con ellas. Soy el señor de Zipán. Soy el hijo del sol, tu valiente soberano, con aquel que con su mano, su grandeza es un crisol. Soy el que tiene el control, y en mi pueblo verán que las tierras estarán aptas para producir. Es mi lema, es mi decir. Soy el señor de Zipán. Soy tu Dios inteligente, tu divino protector, el que gobierna mejor. Soy pasado, soy presente, el que vela por su gente. ¿Saben aquí dónde están? Los futuros labrarán, forjando así nuestro imperio. Mi mando no es un misterio, soy el señor de Zipán. Siempre miro mi horizonte y me da satisfacción, trabajando en comunión en los campos y en el monte. Llego hasta donde el sinsonte reina junto al azafrán, mas mi reino mirarán, comprobando así el infinito. Soy tu Señor, tu bendito, soy el Señor de Zipán. Autor Iván de los Milagros Santa María Saavedra. Tiempo atrás existió, esclavitud sufrió, mi cajón peruano libertad retumbó. Contagiante ritmo, magistral percusión, de madera hecho su majestad el cajón. Así lo llamó un genial escritor, decimista criollo, don Nicomé de Señor. Todo el mundo lo admira, cuánta fama le dio Rafael Santa Cruz, gran promotor. Miles tocan y gozan, vibran de emoción. Peruano es su origen, en mi patria nació. El que siempre acompaña al tondero Mirandó, al baile emblema
nuestra marinera, al festejo, al vals, a la zamacueca. Eres arte y vida, lucha y tradición. Eres nuestro orgullo, este es mi cajón. Y con esta nos despedimos. Vámonos, compañerito, Vámonos, que vengan otros. que nos hagan la atención. ¿Qué nos han hecho a nosotros?